La final entre San Antonio de Bulo Bulo y Universitario de Vinto es sorpresiva, pero alguien se puso a pensar que Bolívar, Die Strongers, Bilsterman, Always, Blooming y Oriente, se quieren, se pueden quedar sin Copa Libertadores el próximo año 2025. El campeón, es decir, el que gane la final entre San Antonio y la U de Vinto, automáticamente se va a meter a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Como Bolivia 1, directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y el Bolivia 2, que es el otro premio que otorga la Federación Boliviana de Fútbol, también directamente a la fase de grupos, es, o va a ser, más bien dicho, el campeón del torneo clausura. Y este torneo clausura ya todos conocemos que es todos contra todos, partidos de ida y vuelta. Es decir, son 30 fechas las que van a tener que jugar para poder acceder como Bolivia 2 directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y son muchos equipos los que van a pelear por estos cupos. Después el Bolivia 3 y Bolivia 4, que también clasifican a la Copa Libertadores, pero estos lo hacen a las fases previas. El Bolivia 3 va a fase 2 y el Bolivia 4 va a fase 1 o fase 3, no sé, pero va a la última fase, ¿entienden? Porque hay un quilombo con el que empiezan en la Libertadores. En fin, Bolívar, el 2025, es su aniversario, es su centenario del Club Bolívar, es el centenario, eso quise decir. ¿Se imaginan ustedes al equipo de Marcelo Claure sin fase de grupos de Copa Libertadores de América en su centenario? Porque si bien Bolívar puede acceder como Bolivia 3 e igual entrar a la Copa Libertadores, pero tiene que jugar una fase previa. Una fase previa. Que muchas veces te podés tirar, te podés quedar ahí. Te podés quedar ahí. Mientras que si quedás como Bolivia 4 tenés que jugar dos fases previas. Dos fases previas para recién llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Tigre tampoco tiene Copa Libertadores asegurada el 2025. Always, que es otro equipo que siempre lucha por meterse a la Libertadores, tampoco. Bilsterman, tampoco. Aurora, tampoco. Los cruceños Oriente Blooming, que andan en otra en este momento, pero que pueden reaccionar en este segundo semestre, también van a querer Copa Libertadores de América. Así que San Antonio o la U de Vinto, que si bien van a salir campeones, uno de los dos, y se va a meter directamente a la Copa Libertadores, a la fase de grupos como Bolivia 1, y el segundo, es decir, el subcampeón, irá como Bolivia 1, pero a la Sudamericana. Ahora, si uno dice, Bolívar es campeón del torneo Apertura, por lo tanto puede volver a ganar el torneo Clausura. Lo propio el Tigre, o por ahí Always, para simplificar. Pero, sin menospreciar, después me puedo terminar equivocando, pero San Antonio o la U de Vinto, créanme, que no están para campeonar en el torneo largo. No están para campeonar en 30 fechas. Porque es un torneo donde tenés que ser regular, mostrar fútbol, jugar bien afuera y en tu casa. Entonces es más complejo para estos equipos en un torneo largo llegar a salir campeones. ¿Y por qué digo esto? Me explico. Porque en caso, la U de Vinto, supongamos, sale campeón del torneo Apertura y sale campeón también del torneo Clausura, ellos ya tienen su premio, ya son Bolivia 1 en la Copa Libertadores de América, por lo tanto, queda chance para que el segundo del torneo Clausura pueda ir como Bolivia 2.
también directamente a fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero eso no va a suceder, o por lo menos desde mi punto de vista es muy complejo que eso llegue a pasar. Después por ahí sí, pero en los planes no está que uno de estos dos equipos vuelva a ganar el torneo clausura. En definitiva, el que quiera entrar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores en el torneo clausura tiene que salir campeón. Tiene que salir campeón. Y a eso va a apuntar Bolívar, a eso va a apuntar el Tigre, a eso va a apuntar Always y todos los demás equipos. Nombro estos tres porque al principio de temporada, al principio de año, son los objetivos que se trazan estas instituciones. Estas instituciones en particular. Después, claro, los 16 equipos de primera quieren llegar a la fase de grupos de la Libertadores, pero lo hacen con un presupuesto menor. Vamos a ver qué onda, tratar de... Pero estos tres no. Y por ahí le podés sumar a Wilstermann, lo que decía, pero anda, no, otra vez. Aurora, tal vez, por ahí meterse. Pero estos tres quieren Libertadores sí o sí. Sí o sí. Y más Bolívar. Y más Bolívar. Entonces, va a ser muy complejo este torneo clausura, que desde la primera fecha todos los equipos van a tratar de hacer un buen campeonato. Después, el Bolivia 2 de la Copa, ¿qué digo el Bolivia 2? El Bolivia 3 y el Bolivia 4 de la Copa Libertadores se lo va a definir de una tabla anual. Es decir, una tabla acumulativa de lo que hicieron los equipos en la primera fase de la Copa Paceña, lo que hicieron en grupitos, jugaron, no sé cuántas fechas fue, pero bueno, en definitiva, jugaron esos puntos y los que se van a jugar ahora en el torneo clausura. A raíz de eso, se sacará a los clasificados Bolivia 3, Bolivia 4 de la Libertadores, Bolivia 2, Bolivia 3 y Bolivia 4 de la Copa Sudamericana. Así que se nos viene un segundo semestre movido en nuestro fútbol, con todo lo que eso implica, con todo lo que se está hablando en este momento, temas de denuncias de un lado y de otro, temas que dan lástima hablar, que dan pena hablar, que ya hice otro video específico sobre eso ya en el canal, sobre la designación de árbitros chilenos para la final, un montón de cosas que van sucediendo en nuestro fútbol en este momento, ¿no? Entonces, a ver, veremos qué sucede con Bolívar, con el Tigre, con Always, para definir quién va directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. No quiero decir que después el Bolivia 3 y el Bolivia 4 no terminen accediendo a la fase de grupos. Bueno, este año no terminó siendo así, porque Always se quedó, Aurora también se quedó, entonces no accediste y solamente se quedamos con los dos que sí fueron directamente a la fase de grupos, que es Bolívar y el Tigre. Así que así está la cuestión en cuanto a premios internacionales para los equipos grandes del fútbol boliviano. Cochabamba desde ya aseguró 2 torneos internacionales, fase de grupos de Copa Libertadores el 2025, sea Bulo Bulo o sea Universitario de Vinto. ¿Y quién te dice que no? Fase de grupos también de la Copa Sudamericana. Va a depender mucho de lo que hagan después el subcampeón, lo que pueda hacer en el partido previo, ¿no?, de la fase de grupos, que es entre bolivianos. Ahora, el subcampeón también puede clasificar a Libertadores por la tabla anual o salir campeón en este torneo clausura. Pero vuelvo y repito que dudo que pueda suceder. Pero después puede pasar. Opine, gente, ¿qué piensan que Bolívar o el Tigre se queden sin fase de grupos de Copa Libertadores el 2025? Es muy compleja la situación, va a estar lindo, seguramente, y ojalá que se pueda calmar las aguas en cuanto a la susceptibilidad que se viene generando este último tiempo en cuanto a los arbitrajes y lo demás, que va tomando mucho ruido y es lamentable. Abrazo grande, comenta, opina, suscríbete, dale me gusta. Nos vemos en el próximo video. Chao.